Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Pepe Mujica, con esa calidad que tiene para hacer, por supuesto que ustedes ya saben que Pepe Mujica fue una figura preponderante recientemente, a pesar de su edad y de sus achaques físicos, para el triunfo del Frente Amplio en Uruguay. Y refiriéndose, porque siempre se refiere, tiene como una pasión por hacer caracterizaciones de Cristina Fernández. La última la hizo ayer. Y dijo a la vieja esa, porque siempre la trata de ese modo, le tenía respeto al esposo, a ella no, creo que no. Pero con esto que dijo, me parece que no hay ninguna duda que no le tiene nada, y ni no la quiere. Le cuesta dejar el queso, a raíz de seguir en la actividad militante como él la percibe. A pesar de todo eso, él contribuyó al triunfo de Yamandú Ortiz en Uruguay. Y salió a militar, a trabajar en la calle junto con él, sabiendo el predicamento que tiene Mujica. Ellos tienen un grado de disparidad de criterios, los que dirigen Uruguay, que no los lleva al enfrentamiento y a la hostilidad. Tuvieron un pasado como el nuestro, violento en su época, con Tupamaro, con represión, con muerte, etc. Y ahí, entre otros, Mujica pasó 11 años en una prisión subterránea. Lo dejo por un momento. Ayer apareció en el Congreso de la Nación, en las inmediaciones, en las paredes, la consigna con una gran fotografía de la vicepresidenta, Victoria Conducción. ¿Qué es eso? Viene un cisma que ya tiene hasta pantallas gráficas, definiciones visuales que sean como enceguecedoras, porque 24 horas antes había recibido al jefe de gabinete y habían todos tomando al mejor estilo de los encumbrados un té y se veían las medialunas con queso, etc. Un buen pasar de ambos, jefe de gabinete, Franco, y la vicepresidenta, cuestionada durísimamente por los Milei. Y hablando de los Milei, está aquí con nosotros quien creó la consigna Milei Culiadazo. Es el abogado militante, además, no solamente militante del peronismo, es de la Conducción Nacional de un grupo que yo pensé que no existía, Descamisados, y que quiero saber porque forma parte del origen y de la tradición de lucha de la década del 70, 80 en la Argentina. Facundo Armela. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nosotros sí, yo soy responsable nacional de juventud de Descamisados. Yo soy un hijo de Néstor y Cristina. Hoy estoy acá después de que Néstor muere. Yo tenía 16 años y ahí dije, bueno, hay que militar acá, acompañar a Cristina que sea presidenta en el 2011. Así que soy consecuencia de lo que crearon ellos al abrirle las puertas a que los jóvenes podamos participar en la política. Y Descamisado es una organización que viene de la reivindicación de esa lucha de los compañeros en los 70. Y acá tenemos un localcito en Alberdi,
Tenemos el único altar público que tiene Maradona en Córdoba. Tenemos nosotros un altar del Diego en la calle Mendoza, que vos vas, dejás flores, dejás regalos, la gente pasa, saludos. Los borrachos a la salida del baile pasan y tocan, bailan, arman fiestas ahí en la calle, pobres los vecinos que sufren. Así que es una cosa festiva también. Sí, por supuesto. Hemos hecho fiestas ahí para el Diego, hemos hecho navidades argentinas. Este año no llegamos, pero el año pasado le hicimos. ¿Y Cristina tiene que seguir, no como dice Mujica? Ahora está ordenando ella. Y ahí compañeros... A ver, ordenando de una palabra que tiene connotaciones muy peligrosas. Sí. Ordenando. Sí, estoy intentando ubicar a aquellos compañeros que son muy complacientes y ayudan a Milei en la gestión del gobierno. Por lo menos el primer pantallazo es ese, ¿no? Empezar a exponer a aquellos que son peronistas y que entienden que Milei necesita una gobernabilidad para poder salir adelante y que lo acompañen en los hechos y en los votos. Ese es lo que primero está ordenando y acomodando ahora. Ella es la única que se refiere y que se dirige a Milei como muchos quieren hacerlo. Le dice, che, Milei, lo trata de loco. Y dice, habla un lenguaje de ruptura. Sí. Eso es lo que tiene ella en relación a la otra dirigencia política, a mi entender, sí, de la Argentina. Sí. Eso que hace ella es porque entiende que hay un fervor abajo que impulsa a denostar del presidente. Sí, y que habla por lo menos con la gente, que eso fue una problemática de la política en este último tiempo, de no hablar con la gente. Por eso perdimos nosotros la elección, porque nos alejamos. Y nosotros entendemos que ella entiende eso y nosotros también tomamos ese ejemplo, por eso creamos la campaña El Milei Culiadazo, porque entendemos que eso es algo que va a ir siendo cada vez más cotidiano en la gente en la medida en que vaya cayendo esa esperanza que tienen. Porque sube la nafta, porque sube la comida, porque suben los alquileres, porque suben los servicios, porque suben las cosas y el sueldo está estancado y no crece, entonces el hartazgo va a llegar en algún momento. Entonces nosotros también vemos eso y entendemos que hay que empezar a ser más simples y más sencillos. Una experta de hartazgo y de lucha es Silvia Quevedo, de Barrio de Pie. Las dos cosas. Las dos cosas, pero... Están asociadas. Ya no es en un nivel de... No es en un nivel de hartazgo, ya es un nivel de criminalidad terrible. Yo creo que estamos ante la antesala de una situación muy crítica. La desigualdad, bien lo expresaba el Facu, no es solamente el aumento de los servicios, el aumento de los alquileres, acá hay un plan devastador para los sectores populares. Estamos hablando de que acarreamos de una situación estructural de pobreza. He venido varias veces, hemos hablado de la estructuralidad de la pobreza, pero hoy nos enfrentamos casi a una cuarta o una quinta generación que está atravesando el hambre. No estamos hablando de que hay un 60% de personas que viven en la pobreza, estamos hablando de niños, de niñas, que no pueden acceder a un plato de comida. Después todos miramos con asombro cómo una criatura de 10 o 12 años tiene que salir a delinquir. Nos vemos afectados por nuestros bienes, por nuestros recursos, porque tenemos miedo, pero que efectivamente hay políticas económicas, han tomado decisiones. Este gobierno prácticamente, este gobierno de Javier Milei, está llevando adelante un plan criminal. Y eso hay que decirlo con todas las letras, porque esta desesperanza que empieza a crecer, este antimodelo económico, nosotros hemos, un poco los que estamos un poco grandes, hemos visto cómo han destrozado nuestro país, lo que nos ha tocado atravesar los años 90, trabajando en los territorios, en los barrios populares, podíamos observar que había una primera camada de trabajadores que se quedaban sin laburo, como los del área material Córdoba, y muchos que podían comprarse su autito. Los hijos de esas personas fueron la primera o segunda camada. Yo tengo casi 50 años, soy parte de una generación que no pudo acceder a un trabajo formal y que nos tuvimos que inventar un trabajo, por eso empezamos a plantear el concepto de la economía popular. Pero hoy estamos hablando de que nacen niños y niñas con crisis de abstinencia, producto del consumo problemático que tienen sus madres y sus padres. Yo quisiera que alguien se pusiera la mano en el corazón y poder pensar qué va a pasar con estas próximas generaciones cuando nosotros pensemos que hay que construir una sociedad para incluir a estos niños y a estas niñas en la educación, en el mundo del trabajo. Uno va a un centro de salud producto del
han desbaratado todos los programas nacionales de discapacidad, los programas de salud sexual y reproductiva, los programas de asistencia a las víctimas de violencia. Es devastador lo que se ve, es devastador. E inclusive la asistencia de comedores y merenderos que cumplieron una tarea durante la pandemia de asistir a las familias más vulnerables, hoy están suspendidos. Porque hay un discurso nefasto de que las organizaciones de la sociedad civil son delincuentes, son gerentes de la pobreza, una estigmatización de muchas mujeres y muchos hombres que han sostenido con muchísimo esfuerzo la ayuda solidaria con amor ante esa criminalidad que crece día a día en los territorios más vulnerables. Vamos a ver con Candelaria Alanís, que es licenciada en Relaciones Internacionales en programas de carácter vinculado a su actividad profesional, pero además tiene militancia activa en la Unión Cívica Radical y además de eso en el Comité de la Juventud de la provincia del radicalismo. Ustedes tienen puesto mucho el empeño, me parece, en un discurso diferente al de nuestra compañera de mucho tiempo del programa, desde que lo iniciamos, Silvia Quevedo. Bueno, primero gracias por el espacio. La verdad que soy partidaria de que el debate es lo que nos enriquece, así que entiendo que por ahí tenemos distintas opiniones, pero podemos coincidir en un montón de cosas con lo que decía ella o con lo que también decía Facundo, que estamos, digamos, en una situación límite en donde, por ejemplo, el ministro de Economía, Caputo, dijo que vinieron a bajar la inflación y vinieron a bajar los impuestos. Estamos de acuerdo en eso, que es lo que necesitábamos. Pero bueno, ¿a qué costo, no? Es lo que nos preguntamos dentro de la Juventud Radical en Córdoba y bueno, y en varios, digamos, distintos lugares de la nación. ¿Usted cree que han bajado ambas cosas, inflación e impuestos? Sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? A costo de que el jubilado no llegue a fin de mes para comer, para comprar sus medicamentos, a costo de recortarle, digamos, el presupuesto a las universidades públicas. Yo tuve la posibilidad de elegir la carrera que estudié y solamente estaba, sí, hasta el día de hoy, estando en una universidad privada, pero la pude elegir gracias a que mis abuelos y mis padres son hijos de la universidad pública. Entonces esa es una bandera que nosotros desde el radicalismo la vamos a defender siempre, igualmente que una salud pública de calidad. También obviamente defendiendo lo que son, no quiero dejar de decir, las instituciones, porque lo que pasó ayer, que no se dio quórum para tratar la ley de ficha limpia, entendemos que eso es un golpe, digamos, a la institucionalidad y obviamente como militante de la Juventud Radical entendemos que es algo que tiene que salir, la ley de ficha limpia. Algo mínimo, como en cualquier trabajo nos piden a todos un currículum para poder entrar. Creo que la vocación de servicio para servir, digamos, al pueblo, a la ciudadanía, lo mínimo que tenemos que tener es un prontuario limpio para poder, digamos, hacernos cargo con ética y moral del lugar que nos pertenece. ¿Qué incidencia tiene, Osvaldo Gazván, la cuestión de no haber tratado la ficha limpia? Que subsista los antecedentes, las trayectorias violatorias de las leyes, la comisión de actos delictivos en el desempeño de la función pública. Ante todo, gracias por la invitación. No, al contrario. Un gusto, hacía varios meses que queríamos venir, pero cuando estaba en la ciudad no había podido. A ver, en primer lugar, evidentemente los que no quieren que salga la ficha limpia son los del gobierno nacional, eso está claro como el agua. Porque si no, lo hubieran juntado el quórum. Porque los que juntan quórum son los oficialismos. Eso es así en todo el mundo. Régimen presidencialista o régimen parlamentario, si vos no tenés los porotos es porque no los quisiste tener o no pudiste, pero en este caso claramente no ha querido tenerla. La especulación de por qué corre por cuenta de los partidarios de la Fuerza del Cielo, que vean cómo se portan algunos diablillos en su propio partido.
Bueno, específicamente este proyecto, que tiene nombre y apellido, porque está claramente lo quieren utilizar para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, que por cierto a mí Mujica me cae re simpático, obviamente me cae muy simpático, mamá era uruguaya, me cae muy simpático, tengo una prima, hermana que es militante del partido Mujica y todo. La verdad que Pepe Mujica fue electo presidente a la edad que tiene hoy Cristina. Así que si es por el queso, Mujica debe estar bien pupudo de queso, porque fue y se lo comió todo a la edad que hoy tiene Cristina. Fíjate. Pero se la comió legalmente. Sí. Hay una diferenciación. No, pero no me refiero al queso al que él se refiere, que es el queso del ejercicio del poder. A eso me refiero. El queso del poder. Bueno, dejando de lado a mis hermanos compatriotas del otro lado del Río de la Plata, digo, este proyecto de ficha limpia, por ejemplo, permitiría que un violador fuera presidente de la República, porque no es contra ese tipo de delitos. Solamente se hace mención a los delitos que tengan que haber ocurrido en el ejercicio de la función pública. Entonces un violador que no tenga condena firme podría ser candidato. Por ejemplo, Quisca, un libertario que viene de Juntos por el Cambio, que milita en la línea interna de Patricia Bullrich, es un pedófilo que hoy está preso, él y su hermano. Hay varios pedófilos en la Libertad Avanza, una cosa como que habría que también pensar por qué. Tenemos el presidente del Partido Liberal de Corrientes, también enrolado en la línea del presidente de la Nación. Otro pedófilo más. Bueno, ellos dos podrían ser compañeros de fórmula y ser electos presidentes de la República. Por ejemplo, dos pedófilos mileinistas podrían llegar a conducir, bueno, ya lo conducen Milei y Villarruel. Bueno, podrían ser presidente y vicepresidente de la República. Entonces, evidentemente, esto tiene como una cosa política. Hubiera sido interesante, a lo mejor que existiera antes, porque nos hubiéramos ahorrado 110.000 millones de dólares de deuda externa, porque Macri no hubiera podido ser candidato, ya que Macri tenía más nivel de condena todavía que en segunda instancia, porque llegó a ser condenado en tercera instancia y la Corte lo dejó libre en los 2000 y pico, que es una de las causas por las cuales la Corte Suprema renuncia cuando Kirchner es presidente de la República. ¿Se acuerdan ustedes que Kirchner habló por televisión y a los 10 minutos no había más Corte Suprema porque salieron disparando ante la posibilidad del juicio político? Entonces un sujeto como Macri, que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo a los argentinos, no hubiera sido presidente porque tenía condena en 3 instancias por contrabando y por robarse subsidios del Banco Central, que es lo que han hecho los Macri siempre. Vamos ¿no? a tener que refugiar en algún espacio del estudio por la cantidad de crímenes que van desfilando. Armar de la Juventud, ¿qué rol tiene acerca del peronismo? En el peronismo hoy estamos un cachito más complicados porque no estamos pudiendo interpelar nosotros a la juventud, que es un desafío que sí lo hace Milei desde una cosa de rebeldía, que yo me quiero matar porque hoy ser rebelde usted ser tranquilo. Rebelde era sacarse el barbijo en medio de una pandemia y nosotros hemos sido los militantes peronistas, hemos robado aviones para ir a las Malvinas Argentinas, hemos tenido grandes epopeyas en nuestra historia, hemos enfrentado a las Fuerzas Armadas en su momento de la historia, entonces a mí un poco me da bronca que ellos sean la expresión de rebeldía. Y eso es algo que nosotros tenemos como desafío, que nos estamos rompiendo la cabeza en pensar cómo interpelamos a esa juventud. También el desafío de hacer el abordaje desde las redes sociales y los mediáticos, que Osvaldo lo entendió y él lo hace, por ejemplo. Y nosotros pensamos el desafío, cómo empezar a comunicar distinto y a interpelar a esa gente. Bueno, creo que es una crisis, ¿no?, de todos los partidos tradicionales, porque nosotros como Juventud Radical también nos pasa esto de querer sumar, digamos, a nuevos militantes, a jóvenes que se acerquen y demás. Pero bueno, tuve la posibilidad la semana pasada de charlar en un encuentro con un dirigente nacional, en este caso no era de mi partido, era de otro partido, y lo que coincidíamos, digamos, era que qué difícil hoy, en mi línea, en nuestro pensamiento, decir, qué difícil atraer a alguien cuando nuestro pensamiento es el centro, es el consenso, es el diálogo, es la Argentina de apostar al desarrollo, ¿no?, a la educación. Bueno, tengo el orgullo de decir que un presidente, digamos, radical fue el que más destinó presupuesto, gasto público a la educación y se vieron, digamos, en los altos niveles Argentina en ese momento a niveles educativos. Entonces, bueno,
bueno, qué difícil es convencer cuando no es un extremo, no es ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. A nosotros, bueno, también entiendo que nos pasa lo mismo con los jóvenes. Y bueno, creo también que es mucho más fácil la comunicación que plantea Milei, que es todo el tiempo el ataque, la difamación, digamos, hacia el otro, que bueno, es lo que quizás pedía la sociedad y lo hicieron llegar a través de las redes sociales. Silvia, ¿hay posibilidad de incorporar a la lucha política a los jóvenes? Claro que en el mundo social de carencia en el que usted se mueve. Yo creo que lo que hay en los distintos niveles sociales hay un fracaso total de poder interpretar en el mundo en el que vivimos. No hemos estado a la altura de poder interpretar la sociedad en la que nosotros transcurrimos. Ha cambiado una etapa histórica, nos encontramos con una sociedad totalmente nueva. La necesidad de crear nuevos paradigmas es el desafío que inclusive los sectores políticos, los movimientos sociales, la sociedad en su conjunto, Milei vino a expresar una crisis que ya venía expresándose, una crisis de representación mucho más profunda. Esta sociedad está en una crisis muy profunda, que nosotras y nosotros que tenemos el deber de poder mirar hacia adelante y cómo construimos sociedades más justas, con menor desigualdad, con mayor equilibrio entre la solidaridad, la amistad, el amor, la esperanza, eso hoy, en muchos de los pibes y las pibas, no existe. Si uno va y le pregunta a un pibe o a una piba si tiene sueños, y los pibes van a decir que no tienen sueños. La necesidad de la inmediatez es muy grave. O sea, la necesidad de acceder a una red social como TikTok y poder mirar la información en segundos, que es parte de lo que hizo este muchacho Milei, cómo llegó a la cabeza de muchos pibes, pero también por dificultades en donde nosotros no pudimos dar respuesta. Casi 1 millón de pibes y pibas sin poder acceder al mundo del trabajo, sin poder acceder al mundo de la educación. Gabriel, ¿cómo salimos de ese mundo de desesperanza? Por acá salimos por acá, agarramos la calle, lo tomamos un Uber y va a decir, mire, ahí está, mire lo que acabo de decir. Este mundo, lo primero que hay que hacer es dejarse de llorar y de lamentarse. La realidad es lo que es. Y sobre eso hay que trabajar. Los cirujanos, primero hay que conocer los cirujanos no lloran ante un tumor. Los cirujanos ven cómo lo sacan y cómo limpian ese cuerpo, si es que hay alguna posibilidad. Y como nosotros no solo somos un cuerpo humano, sino que somos un país, vamos a sobrevivir a esto. Vamos a volver a sobrevivir. Un día nos vamos a acordar de esto, un poco con mucha tristeza, un poco con alguna simpatía, porque mucho de lo que hoy vivimos, yo no creo que esto sea peor que la dictadura cívico-militar. Usted vivió la cárcel. Sí, efectivamente. Esto no es peor. Si usted sobrevivió a la cárcel, y los argentinos sobrevivimos a los horrores, donde las mujeres eran atadas en las cámaras de torturas con alambre de púa, eran violadas, y hemos sobrevivido. ¿Cómo no vamos a sobrevivir a este pobre tipo que ha llegado casi por un desánimo del pueblo argentino presidente de la República? Esto va a ser recordado con tristeza y pagado caro el precio de lo que estamos sufriendo, es cierto, pero vamos a sobrevivir. Pero es indispensable darnos cuenta de algo. Lo que voy a decir a mucha gente no le va a caer bien, en especial porque veo que hay gente que es peronista de esta vez. Quiero decir algo, me encanta escuchar a la jovencita radical que dice esas cosas que parecían olvidadas e imposibles de escuchar de la boca de un dirigente radical. Así que te conmino a continuar por ese camino. Digo esto. La cuestión no es solamente la boca del dirigente radical, sino que yo le quería preguntar a Armela que hay una dirigencia, también se lo pregunto ahora para dar pie. Sí. Hay una dirigencia política como con temor. Sí, me quería decir esto. El mundo en el que nació el peronismo no existe más. No existe más. Entonces no hay que sorprenderse que el peronismo no haya podido dar respuesta a un mundo que ya no existe. El mundo del 45. El mundo del 45 y ni siquiera el mundo de los 70. Iría más lejos, doctor. Un tiempo en el que hemos sido todos muy contemporáneos. Ni siquiera el mundo de los 90. Que en la Argentina el peronismo, con altas y bajas, con claros y oscuros, de alguna manera interpretó. No podemos negar que el peronismo fue capaz de interpretar ese momento histórico particular. Bueno, esta vez no lo ha logrado. Hoy tenemos 13 millones de personas trabajando en Argentina. Pero hay 4,5 millones que trabajan en negro. Tenemos 1/4 de millón de jóvenes que pedalean todos los días
8 o 9 horas de lunes a lunes para morfar, solo para morfar y nada más. Tenemos millones de personas que trabajan y para las cuales palabras como aguinaldo no significan nada. Derechos laborales no significan nada. Entonces, si uno no habla en el lenguaje que más o menos la gente puede interpretar, porque ese es el deber de un político. El político no le tiene que pedir a la gente que lo entienda. El político debe hacerse entender a la gente porque primero entendió a la gente. Almena, ¿cómo se explica? Un rato antes de empezar a grabar nuestro programa, escuchaba unas encuestas que revelan al presidente con un alto nivel de aprobación. Sí, ¿Cómo sí. se explica eso? Y nosotros entendemos que había bajado bastante apreciablemente, hasta 40, supuestamente, para darle algún grado de credibilidad a los encuestadores, 40 puntos. Pero ahora parece haber subido raudamente, si es que es verdad, el conjunto de datos que provienen de los encuestadores, a 50. Y creo que la estabilidad esta que está consiguiendo a base de hacernos bosta, porque nos hacen bosta a comienzo de año cuando suben todas las cosas, es lo que le está permitiendo esa oxigenación y que ellos lo laburan bien desde lo comunicacional. Que para mí ellos están en un mood, están en un cumple. Nosotros cuando alguien está boludeando decimos que están en un cumple. Nosotros sentimos que ellos están en un cumple y que dedican toda su comunicación política y todo su accionar a comunicar de esa manera, y ellos ven en esta estabilidad un lugarcito para salir a reivindicarse. Creemos que eso puede ser un motivo de los cuales permitan que la gente todavía tenga una esperanza, porque hay una esperanza en la gente. En las encuestas le estaban dando que siguen depositando esa esperanza. El problema va a ser cuando esa estabilidad, porque ahora pueden estar estabilizadas las cosas, pero siguen cara. Entonces, en la medida que la estabilidad esa no resuelva y no haga que la gente resuelva o mejore su poder adquisitivo, ahí es donde vemos nosotros el problema de cómo esa estabilidad, esa esperanza va a llegar a un punto de quiebre. Lo que no sabemos es cuándo. Yo no sé si después de fin de año o el año que viene, pero esa esperanza se va a agotar. ¿Se advierte un grado de desilusión? Sí. Porque la posibilidad del disenso es una cosa. La decepción, el escepticismo son otras, diferentes. Sí. Pero yo pregunto, ¿cómo esas encuestas logran acumular si no son interesadas, si no están pagadas, si no están orientadas, alcanzar esos números que son de miedo? Que un presidente con esas políticas, con ese lenguaje, con ese discurso, logre esos resultados. Sí, tal cual. Además, como recién nombraban anteriormente, de todo lo que habíamos pasado, digamos, como país, ¿no? Que se vuelve a reivindicar un montón de esas políticas. Yo coincido con él, que me parece que es un tema también comunicacional y a la vez de que primero está quizás en el apogeo, recién comenzando, o bueno, en el año, digamos, en el primer año de su mandato. Y bueno, lo que tenemos que analizar es el año que viene, cómo va a responder la sociedad ante, bueno, las legislativas que se vienen, y después ver, porque vivimos en una situación de péndulo totalmente en la Argentina hace años. Vamos a ver cómo es esa sociedad del péndulo, porque tenemos que hacer una pausa y ya volvemos y voy a continuar con esto. Perfecto. Suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio. Bueno, seguimos, Candelaria, con el péndulo. Seguimos. Ahí lo que yo quería plantear es, digamos, esto de que no existen políticas de Estado hace muchísimo tiempo en la Argentina, y cada gobierno que votamos va de una extrema a la otra sin poder plantear absolutamente nada concreto, ¿no? Por ejemplo, bueno, Argentina fue el único país que votó ante la ONU en contra de la erradicación de la violencia para mujeres y niñas, y en contra de sostener, digamos, los derechos de los pueblos originarios. Esa no es una política, digamos, exterior clara que plantea el presidente, digamos, esta administración de
de Milei, donde ya tenemos derechos adquiridos de hace un montón de tiempo y nos pone, digamos, afuera de los consensos globales. Argentina no puede, digamos, estar discutiendo hoy en día si votar a favor o en contra de esas situaciones, ¿no? Entiendo que no puede haber, digamos, un disenso en esas políticas tan sensibles de esa singularidad, ¿no es cierto? Hola. Silvia, esas situaciones que acaba de plantear Candelaria, ¿se traducen, por ejemplo, en hechos que sean, entre otros, de su conocimiento? Sí, creo que nosotros vivimos, nosotros lo que construimos o necesitamos construir algún nivel de esperanza o algún nivel de respuesta ante una situación tan cruda. Toda esta manifestación que no se convierte solamente en un discurso, sino que se plantea en hechos concretos, y esta devastación que uno plantea se ve en testimonio, en cosas concretas. Uno ve como una criatura de 10 o 11 años tiene que salir a delinquir, o una niña de 9 años termina embarazada en su tan corta edad. Y uno, cuando empieza a encontrar este tipo de explicación, y recién escuchado, no vamos a llorar, pero necesitamos hacer un diagnóstico, y evidentemente estamos ante una situación muy cruda, donde la devastación es permanente. Uno cuando entra, yo me he criado en un barrio muy humilde, que es el barrio San Roque, he caminado durante toda mi vida todos estos territorios, y cuando veo algunos de los territorios, yo nunca estuve en una guerra, pero veo algunos territorios como si efectivamente hubiera pasado una guerra. Y eso sí es muy grave, porque la reconstrucción, claro que lo vamos a reconstruir. Acá hay muchas personas, y yo saludo este espacio y los compañeros y compañeras que están acá, que necesitamos pensar un modelo de país de verdad, un proyecto que nos brinde esperanza. Estamos en una sociedad tremenda, estamos en una sociedad nueva, tecnologizada, donde hay un sector que no ha podido ingresar al mundo del trabajo producto de la tecnología, producto del nivel de conocimiento. Hay un sector social que no pudo y no va a poder ingresar al mundo del trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué no tienen sanción, Galván? Los que prometen en las épocas... Usted me hace preguntas muy simples siempre. Hágame la pregunta con toda confianza, doctor. No, por supuesto que lo voy a hacer. No voy a desistir de hacerla. Que hacen propuestas que la gente cándidamente, muchas veces, las cree. Y después no se cumplen. Pero después no son sancionadas. Ya no con la ficha limpia. No. Otra forma de sanción. ¿Usted dice electoral? Electoral, o que se le llene la Plaza de Mayo de gente como en el 2001. Eso fue una sanción. Sí, porque también sacó la plata también. Sí, bueno. Y le parece poco. Sí. Usted sabe tanto como yo cuál es la víscera que más duele, ¿no? Sí, por cierto. Pero había mucha gente que tenía muchos recursos que los tenía atesorados sí. En los bancos. A ver, no quiero entrar en algo que puede sonar como un discurso que ya puede estar medio como perimido, viejo, reiterado. Pero el manejo de la comunicación es muy importante. Y acá se construyen héroes y villanos con cierta facilidad. También es cierto que si uno gobierna bien y le va bien. Yo decía la otra vez en un evento en la ciudad de Avellaneda, decía, donde los peronistas en peronismo ganan las elecciones, y ahí se acabó todo. No tenés problema si la televisión está en contra, si la televisión está a favor. Sacan 60% de los votos. Ese es el promedio de los intendentes peronistas en el conurbano urbano bonaerense. 57, 60, 65. Y bueno, porque tienen una vinculación muy directa con la gente, con los problemas, y van y buscan una solución, como pasa con otros gobernadores. Yo tengo la suerte de poder conocer al gobernador Quintela, y yo siempre digo que si algo caracteriza a un gobernador como Quintela, o a Quintela específicamente, es que donde hay un problema, buscan la solución y no crearle un problema nuevo a la gente. Porque creo que lo que nosotros tenemos, y también de alguna manera le pasa a la otra parte de la población, y me coloco yo en un anterior o en un distinto, es que hay mucho ideologismo. Y lo digo yo, que vengo de una generación ideologizada, absolutamente. Pero hay como un ideologismo. Hay más amor por lo que se cree que por lo que se vive. Se escucha más la que te dice la cabecita de las creencias que de las propias realidades. Pero esto le pasa a todos.
No es algo que yo cargo de pronto en el votante que hoy sostiene a Milei, aunque le está yendo pésimamente mal. Déjeme que le dé un dato. Hace un año, cuando ellos llegaron, los que llegaron al poder prometiendo que íbamos a cobrar en dólares, que las jubilaciones iban a ser en dólares y que los cajeros automáticos iban a escupir dólares verdes, frescos, rozagantes, perfumados billetes verdes, no solo no ocurrió, sino que este gobierno nos aleja más de esa posibilidad. Cuando ellos llegaron hace un año, el equivalente en dólares de todos los pesos crocantes que circulaban en la economía era 50.000 millones de dólares. Un año después es 100.000 millones de dólares. Ellos no solo no corrigieron nada, sino que nos han creado un problema nuevo y mucho más grave. Ahora, el tema comunicacional sobre el cual usted puso el énfasis. Sí. ¿Cómo logran ustedes equiparar con la tarea, casi diríamos artesanal, que realizan frente al despliegue de medios ostentosos de los que gozan del poder? Ahí es este es un tema saber comunicar. Y vos sabés que lo que hacemos nosotros fue consecuencia de, justo vos hace rato preguntabas por los dirigentes que estaban sin hacer nada, la consecuencia de la dirigencia política de no moverse es lo que a nosotros nos llevó a inventar eso, como decir, che, no pasa nada, porque es muy temprano y le quieren dar espacio, le quieren dar tiempo, hagamos algo y aunque sea salgamos a putear, que es lo mínimo que le podemos hacer porque sabemos lo que se viene. Y nosotros creemos que hemos encontrado una pequeña fisura para atacarlos sobre los errores que tienen. Que a mí me pasó el año pasado en campaña, yo era diputado de Massa y me paseaba por los colegios secundarios en debate con una banana hablando sobre los peligros de la dolarización y que seamos una república bananera. Y eso a nosotros en ese momento nos sirvió porque pegó y nos permitía interpelar a los chicos con una banana. Y andaba con la banana para todos lados molestando a los chicos. Y creemos que ahora es lo mismo, es saber encontrar el mensaje ante todo ese despliegue. Y por ahí les duele, por ahí le pegamos, por ahí entran. Y algunas cosas pasan. Y la experiencia quedó en que cuando vino Milei, poder instalarlo de Milei culiadazo, y decir, viene Milei a Córdoba y en Córdoba lo están puteando, para nosotros es la victoria. Y decir, de la consecuencia de hacer algo y de en ese hacer algo, inventarse y repensarse para esta etapa, porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre no vamos a hacer nada. El radicalismo parece muy atado a viejas prácticas en las compulsas y confrontaciones internas. Mucho de política y poco de social, esa es la impresión que mucha gente tiene. Bueno, hay demasiadas líneas internas. Sí, sí. En Córdoba quizás hay bastantes líneas internas. De igual forma, yo entiendo que por ahí desde afuera se ve, si quizás se refería al tema de las internas y demás, que por ahí nosotros tenemos, digamos, en el radicalismo. Nosotros lo vemos como algo, digamos, positivo, en el sentido que no es un partido verticalista, que entre dos o tres toman las decisiones, sino que es más bien horizontal y que, bueno, a partir de una interna se decide quién es el mejor, digamos, para poder competir, para poder estar, para poder, digamos, llevarle la oferta, llevarle las soluciones a la ciudadanía de lo que demandan, digamos. Y ahí sumándome un poco a cuál es la respuesta a esta comunicación por ahí de los que más tienen o de los poderosos que se encuentran en los medios de comunicación. Por ahí nos planteamos en esta nueva conducción de la Juventud Radical, bueno, acompañando ahí al presidente Héctor Vignola, es el tema de bajar a los barrios. Entendimos, fue, digamos, un aprendizaje que no solamente es redes. El radicalismo tiene que volver al barrio, tiene que estar al lado del militante, tiene que estar al lado del vecino para escuchar y poder trasladar todos los problemas a la dirigencia. ¿Pero lo hace o no lo hace? Y ahí, sí, obviamente que lo hacemos y es, digamos, la premisa que tenemos en esta nueva conducción, volver a los barrios. Silvia, usted hablaba de los crímenes que se cometen en un ambiente determinado y socialmente circunscrito. Pero ¿cómo se llegan esos muchachos chicos, a ejecutar esos hechos? ¿Tiene alguna explicación? ¿Se han fijado algún criterio? ¿Han hecho algún estudio? ¿Han hecho alguna evaluación? No tenemos datos estadísticos, tenemos nuestra experiencia empírica de cómo... Bueno, cómo uno, esa experiencia. Yo la mayoría de ellos los he visto crecer y he visto cómo se ha ido deteriorando su vida. Y es muy triste
Y me parece que ahí hay una relación con todo lo que estamos hablando, o sea, una relación concreta donde la política no dio respuestas, porque esto no nació de un repollo. Esta pobre criatura que hoy vemos en los medios y nos horrorizamos, que como una criatura de 12, 14 años delinquió, le pegó, mató, porque es producto de que nació en un hogar sin amor, sin cariño, con un contexto, se levanta a la mañana y lo primero que ve es bosta. ¿Con qué amor y con qué cariño hemos creado ese ser humano? Y ahí me parece que la responsabilidad no es ni del azar, ni del repollo. Acá hay una responsabilidad concreta, acá hay una responsabilidad política. Nosotros tenemos una responsabilidad de saber y evaluar cuáles son las políticas que nosotros vamos a tratar de construir para que estos derechos laborables, ¿por qué tiene que ver todo? Todo tiene que ver con todo. Esta gran franja de jóvenes, pues tenemos que hablar de nuevas economías, esta gran franja de jóvenes que no les importa nada hablar de la realidad, que lo único que quieren es subirse a la bicicleta, cobrar algunos manguitos, tener algunos manguitos para la zapatilla y nada más, en la inmediatez, es producto de que nosotros también dejamos una franja, nosotros, y también me incluyo, porque también necesitamos darle un nivel de respuesta política. Un nivel de respuesta política en un proyecto político, y está bueno que el radicalismo, porque si el radicalismo me dice que va a los barrios, que el peronismo va a los barrios, pero después en el Congreso de la Nación le votamos todas estas medidas, como la ley base, como la ley que ha dejado a este país en una situación totalmente crítica, por eso saludo siempre yo a los militantes, pero los dirigentes, hoy contamos con una Corte Suprema donde no le ha cuestionado nada, absolutamente nada al gobierno nacional. Tenemos un Congreso Nacional donde le ha votado todo a favor. Y es absurdo poder que objetivamente los militantes se sienten en una defraudación, en una desilusión. ¿Qué le puedo explicar yo a ese chico que cuando fue alguien a hacer campaña y que después ve como su vida se ve frustrada, su esperanza, producto de las decisiones económicas que se han tomado en el Congreso de la Nación, y ese diputado, diputada, ha ido a golpearle la puerta y ha ido a tomar mates a su casa? Y le ha cagado la vida y le ha frustrado las esperanzas. ¿Qué explicación le podemos dar? Casdan, sí. Cuando hay estos procesos de renovación, de cambio o de intenciones de renovar las fuerzas políticas, no se advierte que haya disensos consolidados frente a las conducciones que la gente advierte que son deficitarias. ¿Usted dice que las conducciones se resisten? No sé si se resisten o no son lo suficientemente cuestionadas. Bien, ahora entendí. De una manera, diríamos, hasta orgánica. Claro, es que la cachetada ha sido muy grande. Hablando de cachetada, hemos tenido un gobierno que tampoco ayudó mucho, ¿no? Al peronismo, a lo que se llama, se define como... Usted habla del gobierno que fue reemplazado por Milei, el gobierno de Fernández. Sí, por eso dije cachetada. El de Fernández era un desastre. Entonces ese gobierno no ayudó mucho. No era un desastre el gobierno. No ayudó mucho. El que era un desastre es Fernández. Claro. Sí, la verdad que hubo grandes ministros en ese gobierno, hubo gente muy valiosa, muy talentosa, pero bueno, de la cabeza pero no... piensa a ver un momento. Sí. Pregunte con confianza. No, si le voy a preguntar con confianza. Yo de cuenta que estoy en el electorado judicial así. Quiero ir al hueso. Massa ganó la primera elección, la ganó por 7 puntos sobre Milei. Sí. Y luego se produce la alianza de Macri, Bullrich con Milei y logran el 50 y tanto %. Una gran elección. Pero Massa logra 44 puntos, una hazaña habiendo sido el peor ministro de la historia. Bueno, también es el peor ministro de la historia. Hemos tenido a Caballo de ministro de Economía, ha sido peor sin duda. Bueno, de eso yo puedo decir que ha sido el peor ministro. Usted está en todo su derecho. Usted está en todo su derecho. Pero sin embargo, logró una... A ver, hemos tenido un ministro peor. ¿Sabe quién fue? Toto Caputo cuando era ministro de Macri. Ah, fantástico. Fue peor que Massa. Está bien que lo instalen en la realidad. Claro, y la gente eligió al que lo iba a poner a Toto Caputo de ministro después. Ya ni sé qué lo que era porque pensé en otras cosas. ¿Qué me estaba diciendo? Perdón que le diga. No.
Ha logrado que yo me confunda. No, a ver. Han hecho una gran elección, hicieron una gran elección. Extraordinaria. Y ahora me acordé que era. Ahora me acordé. Hay una idea en la Argentina que es más poderosa, tiene más poder, es capaz de construir más realidad que el mayor de todos los ruegos o de todos los mantras. Y se llama el antiperonismo. El antiperonismo es mayoritario. Esa es la batalla que perdió el peronismo. El antiperonismo, no se trata de ser peronista, porque el peronismo tiene de todo, ¿no? Tiene cosas que dan mucho para hablar. Bueno, pero el antiperonismo era otra cosa. Perdón. Eso que tiene de todo, sí. ¿Qué quiere decir? Y bueno, tiene de todo, el peronismo hay de todo. Pero todas las fuerzas políticas tienen de todo. Ah, no, sí, pero se supone que el peronismo debería tener que mejor. El peronismo es el bien y el mal. El peronismo es el yin y el yang. Lo saco para no decir el bien y el mal. El peronismo hay casi que de todo, pero como dato, no está todo. ¿Por qué? Porque sacó 37%. Hay una parte de la sociedad que el peronismo ya no representa. Eso es así. Me van a odiar, pero en realidad no la representa. Y esa es la disputa. Y el antiperonismo ha logrado representarla, y hay gente en la sociedad argentina dispuesta a votar cualquier cosa. Cualquier cosa antes que votar a un candidato que venga del Partido ¿Cómo Socialista. hacemos? Para mí la gente, no sé si es no votar al peronismo, pero sí la gente está hinchada los huevos de que vivir mal. A mí me pasó en campaña el año pasado que a mí la gente me puteaba por la inflación y me decía que quiere que ponga de presidente al ministro que me genera la inflación del 100% ahora. Y le decía, sí, tenés razón, pero el otro es peor. Y no nos alcanzó eso como herramienta discursiva para interpelar a la sociedad. Y la gente, los argentinos somos guapos, así que de la calentura lo votaron a este tipo. Y esa es la consecuencia y un problema. Para hacerlo más personal el tema del radicalismo que le planteé, es esencial saber dónde se ubican los radicales porque viene un proceso de selección de candidatos. Se habla de un candidato X, de Loredo, se habla de otro, se habla a su vez de socios que pueden llegar a tener en una boleta electoral. Con tanta anticipación que están pensando en términos casi bélicos en ese futuro hipotético. Bueno, ahí creo también, como hablaban de que existían muchos peronismos, creo que también existen muchos radicalismos hoy en día, que es algo que nos está jugando una mala pasada claramente a todos los partidos tradicionales. Bueno, de Loredo dijo que él era oficialista del cambio, de lo que se estaba produciendo, digamos, hoy en día en el gobierno en Argentina. Yo claramente no estoy de acuerdo porque la Argentina no nos eligió al radicalismo como oficialista, sino como una oposición. Y nosotros tenemos que ser una oposición, un veedor, digamos, de que lo que se está haciendo sea el camino correcto. Tenemos que ser una oposición responsable y no ser oposición por oposición, pero tampoco somos oficialistas del cambio. Oficialista del cambio es una cosa muy curiosa la denominación, porque el cambio implica generalmente no ser oficialista. ¿Usted qué piensa sobre eso? No, bueno, pero de Loredo, ¿qué se puede esperar? No, de ser oficialista del cambio. De Loredo. Solamente la hipocresía absoluta de un tipo que habla durante 45 minutos contra un proyecto de ley y después lo vota y no se le cae la cara de vergüenza. La condición es que nunca se le cae la cara de vergüenza a todas estas dirigencias. Me voy del programa, la hora, porque terminamos con la hora. Quiero saber, en definitiva, si en usted existe una mínima luz de esperanza sin EPEC. Por supuesto. Nuestro pueblo siempre ha encontrado el cambio. Nuestro pueblo siempre ha encontrado una forma para encontrar un proyecto esperanzador y nuestra esperanza está en los jóvenes y en las personas que seguimos pensando que este país no lo van a sacar adelante algunos, lo vamos a sacar adelante nosotros, nuestro mismo pueblo va a encontrar el cambio. Hagan advertir ustedes que nosotros estamos haciendo una selección de la sociedad, del pueblo, de las corrientes de acción, de militancia, de pensamiento, muy diferente a de los programas tradicionales, para darle voz a los que generalmente están excluidos completamente del escenario. Y esto es
Lo importante es que todos nos comprometamos. Hasta la próxima. ¡Viva la libertad, carajo!